From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live. Tonight, Jesse Eisenberg, Danielle Deadwyler, and music. La cadena ABC, la ABC, ha suspendido indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel. Es uno de los programas estrella de la televisión en Estados Unidos. Jimmy Kimmel se ha visto envuelto en una polémica por un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk en medio de grandes presiones políticas y empresariales y entre la máxima polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos y después de que Donald Trump hubiera pedido su cabeza. La pregunta es, ¿qué hay detrás de la cancelación de Jimmy Kimmel? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 19 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Es una noticia bomba, portada de los grandes medios en Estados Unidos, y me atrevería a decir que de medio mundo, por todo lo que significa. Voy a analizar lo que hay detrás de esto con Esther Mucientes, que es la responsable de la sección de televisión del Mundo, y con Pablo Suances, que es nuestro corresponsal en Washington. Pablo y Esther, hola a los dos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lo primero que tenemos que saber es quién es exactamente Jimmy Kimmel. Humorista, presentador de radio que saltó a la televisión, que lleva en pantalla con su programa desde el año 2003, que ha presentado los Oscar en varias ocasiones. Esther, para los que no lo conozcan, explícanos. Pues bueno, para que nuestros oyentes lo entiendan, quién es Jimmy Kimmel, salvando las distancias, podría ser como un Marc Giró, un David Broncano o un Pablo Motos. Es un presentador irónico, humorista, comediante, que tiene su programa, Jimmy Kimmel Live, desde hace 22 años. Y bueno, pues en su programa tiene siempre un monólogo, donde trata todos los temas políticos, sociales, y los trata con un humor muy irreverente. Entonces, bueno, es lo que ha provocado a lo mejor que se haya metido en más de una o dos polémicas. Esther, hablemos del programa y de cómo es exactamente, porque sabemos que dura unos 60 minutos, que combina un monólogo de actualidad, sobre todo con cuestiones políticas, con sketches cómicos, entrevistas, actuaciones. Allí van actores, van cantantes, celebridades de todo tipo, y pese a que las audiencias no son, digamos, arrolladoras, tiene una gran relevancia y repercusión este programa en Estados Unidos. Bueno, él lo que hace es un late show, que sería como en hace 20 años un Crónicas Marcianas o un Esta noche cruzamos el Mississippi, pero es eso, es un show en el que él es el principal protagonista, conduce todo el programa y luego tiene una serie de secciones en las que participan distintos humoristas, incluso familiares suyos, que los tiene fichados para el programa, y luego van invitados muy famosos. Ha ido Penélope Cruz, Matt Damon se ha convertido casi en un personaje fijo del programa por una anécdota de una vez que fue y no hubo tiempo para terminar el programa y Jimmy Kimmel terminó diciéndole nos tenemos que ir porque no hay más tiempo, y así cierra todas las noches su programa. Y bueno, pues es muy similar a lo que hacemos, pues eso, lo que hace La Revuelta o lo que hace El Hormiguero o el Show de Marc Giró. Some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing. Este que escuchas es el comentario que está en el centro de la polémica, aunque lo cierto es que en este asunto hay que tener en cuenta otros muchos factores. Aquí Kimmel se refiere al asesinato de Charlie Kirk, recordemos, el activista conservador que falleció asesinado la semana pasada en Utah, y se refiere también al mundo MAGA, ¿no? A todo ese universo Trump. Es un comentario hecho esta semana en un monólogo en su programa y se interpreta de dos formas: como un comentario inapropiado sobre un tema sensible, como una mentira, o como un pretexto básicamente para cancelar el programa. Realmente, Pablo, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Vamos a dejarlo claro desde el principio a los oyentes. No ha sido el hecho, ha sido la excusa
que ha utilizado la administración que tenía a Jimmy Kimmel en la diana desde hacía mucho tiempo. En el monólogo del lunes, él dice que durante el fin de semana se había alcanzado uno de los momentos más bajos, cuando, y cito literalmente, la banda del MAGA, del Make America Great Again de Donald Trump, ha estado intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie King como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello. Jimmy Kimmel no hace una mención a Charlie Kirk, no se burla del asesinato, no frivoliza, no toca en absoluto, hace una crítica política al movimiento MAGA que durante todo el fin de semana ha movilizado a todo el aparato mediático para apuntar a que había razones políticas detrás de la ideología del asesino, confeso o no confeso, bueno, a su familia, y que estaba detenido y a punto de ser juzgado por el asesinato de Charlie Kirk. Eso lo utiliza todo el aparato mediático del Partido Republicano y del movimiento MAGA para acabar con Jimmy Kimmel, que había sido señalado muy claramente por el presidente en 1, 2 y hasta 3 ocasiones, diciendo que debía ser despedido. En julio, la cadena CBS despidió a otro cómico, a Stephen Colbert. Trump se arrojó el mérito, dijo que era gracias a él, y dijo, el siguiente va a ser Jimmy Kimmel. Y así ha sido. State of Utah versus Tyler James Robinson. Could you state your name? Tyler James Robinson. Thank you for being here, Mr. Robinson. Ya que estamos hablando de esto, Pablo, y además, ya que no he tenido la oportunidad de hacerlo desde la semana pasada, un breve paréntesis en este asunto, aunque es verdad que nos ayuda un poco con el contexto. Ya ha comparecido ante un tribunal de Utah, el asesino de Charlie Kirk, está acusado de asesinato en primer grado, la fiscalía además ha pedido la pena de muerte para él. ¿Qué es lo que sabemos, Pablo, de Tyler Robinson, que así es como se llama? Sabíamos prácticamente ya por adelantado lo que había hecho el asesino desde que llegó al campus hasta que había disparado, y la fiscalía ha revelado, gracias a los interrogatorios con la familia y sobre todo también a los mensajes incautados con su pareja, lo que ocurrió después. Y de esos mensajes, que son una prueba y desde luego va a ser una de las principales armas contra Tyler Robinson en el juicio, él escribe a su pareja, un hombre transicionando a mujer, que ya no aguantaba más el odio que destilaba Charlie Kirk, dejó una nota en su casa, le dijo a su pareja que la mirara, que decía, tengo la oportunidad de acabar con él y voy a aprovecharla, y decía que no soportaba más el odio que hacía, entre otras cosas, hacia las personas trans, y cuenta también cómo le pidió a su pareja que intentara borrar los mensajes que habían enviado y que él seguía cerca de la escena del crimen en ese momento, mientras sus padres, ya conscientes porque lo habían reconocido por las imágenes de televisión, le pedían que se entregara, pero él intentaba recuperar el rifle del crimen, por un lado para borrar pruebas, porque decía es lo único que podía incriminarle, y por otro lado decía porque estaba muy preocupado de que su padre, un miembro a muerte del colectivo MAGA, le fuera a broncar por haber perdido el rifle que había sido de su abuelo. Este es un asunto que, como te puedes imaginar, pues está totalmente ligado a la libertad de expresión, que en Estados Unidos recoge la primera enmienda de su Constitución y que asegura que las personas pueden expresar sus opiniones y pensamientos sin ningún tipo de censura gubernamental. Esto de la libertad de expresión es importante. Decías, Esther, en una crónica en las últimas horas, que Kimmel, de alguna manera, era como la mosca cojonera de Donald Trump. Bueno, es verdad que durante estos 22 años Jimmy Kimmel siempre ha sido muy crítico con las administraciones que han gobernado en Estados Unidos. Daba igual demócratas o republicanas, pero en el caso de Donald Trump sí que Jimmy Kimmel ha sido muy, muy crítico, especialmente con la sanidad, con la inmigración, políticas de aranceles, con las relaciones internacionales. No había prácticamente una noche que se emitiera el programa en el que no hubiera una crítica a alguna medida de Donald Trump. Pues a Donald Trump no le gusta que estén pues desde un programa que además no es que vea mucha gente, porque claro, las audiencias en Estados Unidos son muy diferentes a las nuestras porque son una población muy amplia, pero sí que es verdad que tiene mucha trascendencia a través de las redes sociales, a través de YouTube, de TikTok. Entonces, bueno, pues escuchar no quiere que eso sea lo que se vea en la televisión. Well, look, I can tell you, Jimmy Kimmel is no Johnny Carson, and
Estamos comentando que esto tiene mucho que ver con la libertad de expresión, Pablo, pero también con otros muchos factores. ABC, la cadena, ha retirado el programa, pero para llegar hasta ahí hay que conocer lo que hay exactamente detrás de esa decisión. Este es Brendan Carr, que es el responsable de la Comisión Federal de Comunicaciones, algo así como el regulador audiovisual en Estados Unidos, que ha dicho que Kimmel había engañado al público al afirmar que el asesino de Kirk era un conservador MAGA. De esto hemos hablado, Pablo, hace un momento. Tú has explicado un poco lo que ha dicho Jimmy Kimmel sobre esto. Esta comisión y las presiones empresariales, ¿cuánto han tenido que ver, Pablo, con la suspensión del programa de Jimmy Kimmel? Esa es la razón principal, no son las palabras de Kirk. Hay un momento en la tarde del miércoles en que el presidente del regulador de esa comisión federal da una entrevista con un podcast de la derecha radical y arremete brutalmente contra Jimmy Kimmel y contra la cadena. Y básicamente viene a decir que la cosa se puede hacer por las buenas o por las malas. Por las buenas es que la cadena despida a Kimmel y las malas es que se pueda arriesgar a perder su licencia. Es un ataque brutal de un regulador que no tiene precedentes. Es un regulador que en esa entrevista utiliza el mismo lenguaje que Donald Trump para referirse a Jimmy Kimmel, llamándole un cómico sin talento. Es un regulador metiéndose con los índices, las audiencias de los programas y diciendo que la cadena debería cancelarlo porque tiene muy poca audiencia. Es algo absolutamente inédito fuera de las funciones del regulador y básicamente apuntando a que la única solución posible para arriesgarse a perder la licencia era despedir a Jimmy Kimmel. Aquí hay que tener en cuenta un asunto que también es importante, que son las particularidades, digamos, de la televisión en Estados Unidos, que también entran a jugar en este asunto. La cadena ABC es propiedad de Disney, pero es verdad que necesita un soporte local para verse en todo Estados Unidos, y esto es importante. La ABC se retransmite a través de muchas emisoras locales a lo largo y ancho del país. La más grande de ellas, que tiene prácticamente 200 emisoras, publica un comunicado que dice que va a suspender, va a quitar de su parrilla de todas sus 200 emisoras locales del país el programa de Jimmy Kimmel por esas palabras que se han utilizado. Y eso es la decisión que precipita que la ABC, la ABC, suspenda el programa, porque si le quitan el 60 o el 50 o el 60% de su distribución, la audiencia desaparecería y el programa, que ya pierde dinero, sería un desastre absoluto. Pero claro, para más INRI, esta empresa Nexstar, que es la que tiene estas 200 emisoras locales, está en medio de un proceso de fusión. Un proceso de fusión que ¿sabes quién tiene que aprobar? La misma Comisión Federal, que tiene la última palabra. Es un proyecto de 6.200 millones de dólares en la que esta compañía quiere comprar a una de sus rivales y que no puede hacerlo sin la aprobación del mismo regulador que está pidiendo que se suspenda a Jimmy Kimmel. O sea, una presión brutal por parte de la administración por alguien nombrado por Donald Trump y absolutamente fiel a Donald Trump. Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. And Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. Después de conocerse la noticia de la suspensión, el presidente Trump ha asegurado que Kimmel debería haber sido despedido hace mucho tiempo, así que vemos el cariño que le tenía a Jimmy Kimmel, pero esto me lleva a una cuestión de fondo, que es la situación del panorama mediático en Estados Unidos, de los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas, que también es clave, muy importante en este caso. Es una evidencia que está ese panorama mediático, digamos, más escorado a la izquierda que a la derecha. Claro, parece que Trump está ahora mismo en una estrategia para ganar terreno ahí, en ese mundo, y para tener, es lo que parece, más medios afines. Totalmente. Hay dos visiones. Hay una visión ampliamente autoritaria de lo que es la libertad de expresión, y Donald Trump odiaba, como sigue odiando, a todos los cómicos prácticamente de por la noche, excepto al de la cadena Fox, que defiende a ultranza, porque son muy críticos. Es gente más bien escorada hacia la izquierda que critican salvajemente a Donald Trump. Lo mismo que el Jimmy Kimmel hizo un comentario brutal el mismo lunes, en el que, poniendo unas imágenes en que le preguntaban a Trump cómo se encontraba personalmente tras la muerte de un amigo suyo, de Charlie Kirk, del asesinato, Trump no se sabe muy bien si no oye bien la pregunta o simplemente cambia de tema, o es Donald Trump, empieza a responder hablando de las obras de la Casa Blanca. Y Kimmel se burla diciendo que eso no es un adulto llorando a un amigo, es la misma respuesta a la que hemos visto estos días de un niño cuando se le muere un pez, y se burla muy duramente de Donald Trump. Entonces las críticas son muy duras y Donald Trump se quiere librar de ellos, nunca lo ha ocultado. Pero como dices, el panorama mediático es complicado. De las 5 cadenas de televisión nacionales que hay en Estados Unidos, solo hay una, la cadena Fox, que es claramente conservadora y pro-Trump. Todas las demás, incluyendo la ABC, CBC, CBS y la CNN, han sido muy
muy críticas con Donald Trump. Lo han sido en el primer mandato y lo siguen siendo en el segundo. Y él quiere reorganizar esto y por las malas ha denunciado al New York Times pidiéndole $15.000 millones para intentar arruinar a la empresa. Le pide 10.000 millones en otra denuncia al Wall Street Journal de su ex amigo Rupert Murdoch. Ha hecho pagar a la propia ABC 15 millones por unos comentarios de uno de sus presentadores estrellas. Había denunciado a la CBS, que también necesitaba la aprobación del regulador para una fusión, y el precio a pagar ha sido 10 millones para su biblioteca y que despidieran a Stephen Colbert, y está en medio de una operación mediática en que el hombre más rico del mundo ahora mismo, que ya no es Elon Musk, sino es el fundador de Oracle, Larry Ellison, se va a quedar con el panorama mediático. Él y su hijo ya tienen prácticamente el control de Paramount, que es la matriz de la CBS. Van a hacerse con el control de la parte americana de TikTok y va a tener un imperio mediático muy grande. Está hablando también para comprar un medio de comunicación digital que se llama The Free Press, que está teniendo mucho éxito entre la derecha moderada y el sector liberal de Estados Unidos, y él está participando, impulsando toda esta reasignación de roles y equilibrio mediático para que los hombres más ricos del mundo, en este caso Larry Ellison y después Elon Musk, tengan el control de alguna televisión y de los dos grandes plataformas de redes sociales de Estados Unidos. Breaking news tonight, ABC is pulling Jimmy Kimmel Live indefinitely. The decision to pull the late night Llegados a este punto, quiero recordar una cosa, que es que el programa ha sido suspendido indefinidamente, pero no ha sido cancelado, o no ha sido cancelado por lo menos de momento. Entonces, la pregunta es, ¿puede llegar a ser una cancelación definitiva del Jimmy Kimmel Live? No sé vosotros cómo lo veis, compañeros. Pues está en el aire, no está claro. De hecho, la cadena todavía no se ha pronunciado oficialmente, ha confirmado la suspensión indefinida a través de portavoces, pero yo creo que están viendo si esto se puede salvar o no se puede salvar. Ha habido varios medios que han publicado que el propio Kimmel el miércoles iba a abordar en su monólogo las palabras del lunes, que habían recibido muchas críticas en el sector conservador, para intentar explicar lo que había ocurrido. Hay algunas redes de emisoras, no la principal, que han dicho que a lo mejor con una disculpa de Kimmel esto se podría arreglar, unas explicaciones o por lo menos una disculpa. Hay otras partes de esas emisoras conservadoras y el propio regulador, en un hecho, insistimos, inédito, en el que dice que lo mínimo que podría hacer Kimmel es hacer una donación a la empresa a Turning Point, del que hablamos la semana pasada, a la empresa de Charlie Kirk o a su familia. O sea que se está viendo si esto hay alguna manera de que no se convierta en definitivo y se pueda salvar. Pero está muy, muy en el aire porque las presiones políticas son enormes de un lado y del otro, ¿no? Por un lado la indignación por lo que es un ataque salvaje a la libertad de expresión y por el otro la presión brutal de un gobierno con su fiscal general y todos los reguladores que están apretando el acelerador sin ningún tipo de disimulo. Yo creo que esto que le ha ocurrido a Jimmy Kimmel ya le ocurrió en otras ocasiones, nunca llegó a ser cancelado, pero sí que ha tenido muchísimos problemas, manifestaciones, protestas, donde sí se le ha obligado o se le ha recomendado por parte de la cadena pedir disculpas, y él ha pedido disculpas. El problema yo creo que ahora es que si ABC le pide dar disculpas, él no las va a aceptar, porque realmente lo que justifican la cancelación que no son tan dañinas como nos quieren hacer ver. Entonces yo creo que él no las va a aceptar. Pues veremos en qué queda exactamente, si en suspensión temporal o en cancelación definitiva, pero esto es todo lo que hay detrás del caso Jimmy Kimmel. Esther y Pablo, gracias por ayudarnos a entenderlo. Gracias a ti. Un placer. Esther Mucientes y desde Washington Pablo Suances han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, como sabes, tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.